Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir en esta hora que tenemos por delante dos o tres temas que me parece que han ganado la actualidad de la semana. Uno tiene que ver con la realidad del Partido Justicialista de Salta, que ha tenido un martes, yo le diría un tanto convulsionado, con una decisión de la justicia electoral a cargo de la jueza Servini de Cubría, que decidió anular la intervención dispuesta en su momento por Cristina Fernández de Kirchner. Horas más tarde se reunió por Zoom el Congreso del Partido Justicialista y decidió, no sé si restituir la intervención que había sido anulada por la justicia o simplemente intervenir de nuevo, pero esta vez por Zoom y por parte del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Esto ha terminado en una instancia de judicialización de nuevo, con impugnaciones, y vamos a escuchar varias voces de esto que la verdad empieza cada vez a alejarse muchísimo más de la realidad de los salteños particularmente. El Partido Justicialista en manos del kirchnerismo ha tenido un desempeño paupérrimo en las elecciones del 11 de mayo pasado, con un más o menos 6% que te lo ha dejado sin obtener ningún tipo de bancas en toda la provincia de Salta. Es decir, una derrota realmente tremenda la del kirchnerismo en Salta en manos de Sergio Berni y de Cristina Kirchner. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Viene una diputada del Partido Justicialista a charlar de esto, pero también vamos a estar hablando porque la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto para que los deudores alimentarios no puedan entrar mientras mantengan esa calidad de deudores morosos, no puedan entrar a espectáculos deportivos ni a casas de apuestas. Del tema nos vamos a ocupar y lo vamos a estar contando. Hoy nos vamos a ocupar también de los saldos que ha dejado la elección del 11 de mayo y de la elección del domingo pasado en la capital federal. Vamos a estar hablando con el diputado provincial José Gaufín, quien fue candidato a senador en las elecciones de Salta. Obviamente que el desempeño del PRO no ha sido el esperado en Salta y tampoco en la capital federal. Vamos a hablar de la realidad del PRO y le vamos a estar preguntando también de cómo ve lo que está ocurriendo en el ámbito de la justicia, que es el otro tema en el que nos vamos a meter, porque se ha empezado a discutir la posibilidad de una suerte de reelección de un juez muy polémico, muy cuestionado de la Corte de Justicia de Salta, que es el doctor Pablo López Viñals, que pretende seguir como juez cuando el viernes pasado terminó su mandato, y hay toda una discusión de lo que marca la Constitución respecto a la posibilidad que tenga un segundo mandato en la Corte de Justicia de Salta. Se habla de ilegalidad, de inconstitucionalidad, y hay sectores que apoyan la continuidad y sectores que rechazan de plano que pueda volver o que pueda seguir como juez de la Corte Suprema de Salta. La Corte de Justicia de Salta. De estos temas nos vamos a ocupar hoy en este programa, así que a todos, gracias por acompañarnos. Ya volvemos. Queríamos hablar con la diputada Socorro Villamayor de dos temas. Uno, que la Cámara de Diputados de la provincia ha aprobado un proyecto de su autoría en el que se va a impedir el acceso a espectáculos deportivos y a casas de apuestas a los deudores alimentarios morosos. Es decir, se agravan algunas penalidades que ya tenían. Pero vamos a estar hablando también de la realidad del Partido Justicialista, que es un tema de que ella se ha ocupado ya en algunas oportunidades. Así que, como siempre, Socorro, gracias por venir. A vos, Indio, gracias por la invitación y por ocuparte de estos temas importantes, por cierto. Bueno, contame de este proyecto que ha presentado, que finalmente se aprobó, que es agravar las penalidades a los deudores alimentarios. Digamos que en realidad es un impedimento a acceder a los eventos deportivos pagos y a las casas de juegos de azar para aquellos deudores alimentarios morosos, como bien decías vos en la introducción, que se encuentren en el registro de deudores
alimentarios morosos que maneja el Poder Judicial. Es decir, aquellos que por decisión judicial deben pagar una cuota alimentaria y han pasado 3 meses o bien 5 meses discontinuos sin cumplir, ingresan al registro de deudores y al estar allí no van a poder ingresar a la par a aquellos que son aficionados al deporte, a un lugar que sea pago, ni tampoco a los lugares de juegos de azar, bingos, rifas, etcétera, casinos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene que cumplir con un deber moral, que ha llegado a constituirlo en un deber legal frente a una madre que fue a decir, ya digo por qué digo madre, que ha tenido que ir a la justicia a solicitar que cumpla con ese deber, mal puede estar dilapidando los bienes en un casino o pagando algo que le es afín cuando no ha cumplido con aquella prestación indispensable e innegable a un menor o a un incapaz. ¿Por qué digo padres? Porque nosotros tenemos en la provincia de Salta un registro que consta de 1.446, según la última información, de deudores morosos alimentarios, y solamente 5 pertenecen a mujeres. El resto son padres que no han cumplido con la cuota. Es decir, el índice de madres que deben pagar es menor. Bueno, ha tenido aceptación unánime en la Cámara, todos los presentes han dado el visto a favor, incluso las opiniones favorables. Esto ha sido tomado de otras legislaciones de otras provincias como Río Negro, Catamarca. Existen otros países como en Perú y han tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque ayuda a que en aquel peregrinar de la madre en la justicia para solicitar que le impongan el deber al padre moroso y luego incumplido ese deber, la madre tiene que volver a ver al juez para solicitarle que aplique una nueva sanción por incumplimiento a lo que el juez ya le ha ordenado. Cuando esa persona que desea asistir a los partidos de fútbol, de básquet o del deporte que fuere, o tiene esa, llamemos malamente, adicción al juego, va a preferir pagar. ¿Y qué va a evitar? Que la mujer tenga que peregrinar nuevamente por frente al juez a pedirle. ¿Cómo se instrumenta esto, digamos, la policía en un espectáculo deportivo? No sé, hablemos de una cancha de fútbol de Salta. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿La policía va a tener acceso a este registro y va a estar ahí si quiere sacar una entrada? ¿Cómo se hace? Muy buena la pregunta, Indio, porque en la discusión habían quienes querían que ampliemos los impedimentos a otros tipos de actividades. Por ejemplo, el ingreso también a pubs o boliches eran sugerencias que se hacían. ¿Por qué no las contemplamos? Porque queremos una norma que tenga una sanción, pero que también tenga una aplicabilidad cierta, si no es una normativa nula. Y en los partidos de fútbol hoy, cuando las personas ingresan, ya te piden un DNI, e incluso ya constata la policía cuando vos ingresás si no tenés alguna objeción, porque no te olvides que a veces por decisión penal o administrativa determinadas personas están impedidos de ingresar ya por alguna otra razón. Y salta allí y te dicen, usted no puede ingresar. De la misma manera tendrán cargado el registro de deudores alimentarios morosos y le impedirán el ingreso. Y en los casinos, como sabemos, si no sos mayor de edad no ingresás, e incluso tienen hoy una constatación con lo que se llama el libro de autoexcluido, que es aquella persona que sola y voluntariamente se anota en los casinos o en los juegos de azar para solicitar que si quiere reincidir en ingresar le impidan, porque es una persona que quizás está sanando, por decir, de una tendencia a la ludopatía, por ejemplo. Bueno, lo importante los mismos mecanismos se van a utilizar, es totalmente fácil, así que bueno, hemos empezado con estas 2 pruebas piloto, te diría, y que ya han dado resultados en otros lugares. Bueno, lo importante es que se aprobó y por unanimidad. Exactamente. Bueno, te llevo a un terreno un poco menos agradable, porque esto en realidad es una cuestión, esto que me acabas de contar, casi de sentido común y de beneficio de muchísima gente que en serio tiene que, esperemos que tenga que dejar de peregrinar por la justicia. Así es. Hablando de justicia, hemos tenido un martes bastante atípico en relación al Partido Justicialista de Salta, cuando con pocas horas de diferencia la jueza Selvina Cubría anula la intervención dispuesta por Cristina Kirchner. Pocas horas después, el Congreso del Partido Justicialista, por Zoom, que me llamó bastante la atención, decide, no sé qué es esto, si es reintervenir, volver a intervenir el Partido Justicialista, desconocer la decisión de la jueza. ¿Qué es esto? ¿Y en qué estado queda esta cuestión? Esto es la muestra más clara de la improlijidad extrema de aquellas personalidades arbitrarias y absolutas como la de Cristina Fernández de Kirchner. El Partido Justicialista, para aquellos que quieren mirar la doctrina justicialista como en su pureza, es aquellos que comparten o no las políticas del general Perón, para ser simple. Con posterioridad aparecen aquellos que dentro del escudo y del sello peronista se dijeron peronistas y hablando de la justicia social vinieron a afectar precisamente a los más débiles,
¿Qué es lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner? Que nadie discute que llevaba a la Argentina a una Venezuela. Yo siempre he sido crítica de su gestión y siempre he estado poco cómoda con la presencia de Cristina, con esa mirada siempre soy peronista, cuando en realidad tenía una política absolutamente diferenciada del propio peronismo. Sin embargo, la gente no hace esa disquisición. Pero para no aburrir con ello, digamos, esta mujer que no es peronista, desde mi punto de vista, en su sentir, utilizó este partido. ¿Qué pasó? Cuando ella llega a ser presidenta del PJ, inmediatamente mira a la provincia de Salta, vaya a saber por qué mezquindad, y de manera arbitraria e ilegal decide intervenir el partido. Las argumentaciones vertidas fueron que algunos diputados, específicamente 3 diputados del PJ, aprobaron algunas leyes del presidente actual, del presidente Milei. Eso luego fue a la justicia, fue apelado por los supuestamente intervenidos, pero intervenidos de manera ilegal e irregular, y como vos bien dices, el martes la jueza Servini de Cubría dijo la cuestión de fondo no es válida, no corresponde a la intervención, con lo cual se retrotrae todo a aquel marzo de este año cuando Cristina decidió arbitrariamente intervenir. Y hay un hecho... Tenían que restituirse las autoridades de aquel momento. Se lo restituyó, de hecho ya está nuevamente las autoridades en el PJ. ¿Qué sucede? Que la arbitrariedad de ella estuvo dada no solo porque no tenía razones válidas, sino porque además no lo hizo a través del organismo partidario que es el que tiene las facultades de intervenir, que es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el que debe, representando la voluntad de las distintas provincias, determinar si corresponde o no y si hay causales para intervenir. No hizo eso. Ella, de manera unipersonal, intervino. Y luego pidió a posteriori, cuando el PJ de Salta apela, ella allí solicita al Congreso reúnase y ratifique. En el medio, la jueza emite esta sentencia en la cual se revoca al punto cero, se retrotrae todo, y que a posteriori, de manera irregular, también vía Zoom, con faltantes de muchísimas provincias, el Congreso reunido dice si estamos de acuerdo con lo que dijo Cristina, o no sé cómo se expresaron. Lo cierto es que no tiene validez porque una decisión de un Congreso nunca, jamás puede revocar una sentencia judicial. Con lo cual, hoy estuvieron el apoderado del partido junto a otros integrantes del Consejo del Partido de Salta, del PJ y también del Tribunal de Disciplina, con escribanos en la sede del PJ de Calle Subiría, obteniendo la restitución de llaves para volver al funcionamiento normal. Yo tengo la teoría de que esto tiene que ver con la necesidad que tiene Cristina Kirchner de tener la lapicera para armar las listas de senadores y diputados en las elecciones de octubre en todas las provincias. Bueno, que no lo haga. Mira, si pudiera, que ya no puede porque ya no tiene cabida en el PJ de Salta. Cristina Fernández no tiene cabida en el PJ de Salta. Peronismo es peronismo, Cristina es Cristina. Bueno. Vos fíjate que mientras ella estuvo ahora en las provinciales, que Salta había logrado en la última elección tener la mayor cantidad de diputados por capital electos por el PJ, como fueron los 2 diputados por capital que ingresaron, y todos los de la provincia que ingresaron por el PJ, en las no en estas últimas, sino en las penúltimas elecciones, ahora con la intervención y siendo Cristina la que digitaba a Berni, que eran el que había intervenido, no metieron ni un concejal en esta última elección pasada del 11 de mayo. Bueno, esto es un desastre electoral sin dudas. Ahora, yo creo... Es un desastre, Cristina. Sí, bueno, independientemente de eso, creo que esto tiene nombre y apellido. Por lo menos es lo que yo entiendo por lo que Cristina ha decidido hacer esto. Es llegar a las elecciones de octubre con una decisión unipersonal de armar quiénes van a ser los candidatos a senadores y diputados nacionales. Los nombres: Sergio Osoleavi y Emiliano Estrada, para seguir teniendo kirchneristas, digamos, a ultranza, quizás en el Senado y quizás en diputados. ¿Coincidís con esto? Puede haber sido su intención, a esta teoría, pero o no? Puede haber sido su intención sin dudas. Sé que uno muy parecido a ella es Emiliano Estrada. Son muy egocéntricos, se miran a sí mismos, no tienen la capacidad de medir qué daño provoca ese egocentrismo, esto para ser suave en la expresión. Y ese señor ya no tenía cabida en el PJ. En ese PJ en orden que conducía Tuti Amat, que tenía las cuentas claras, que tenía superávit económico, que estaba reformando la sede de Calle Subiría, es decir, un PJ con sus instituciones funcionando normalmente, porque habíamos vuelto a tener un consejo, un congreso, se había disuelto la CAP, que para aquellos que no son del peronismo, en definitiva,
era un partido que tenía sus instituciones internas ordenadas y democráticamente elegidas, no tenía cabida Estrada, no tenía cabida. Y buscó indudablemente este artilugio con Cristina Fernández. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Seguramente te comparé. Hoy está en orden, hoy están ya, como te digo, ya ha ido el apoderado, ya tienen las llaves, con lo cual volvimos a foja cero. Ahora tienen que devolver también aquel dinero, porque te digo, tenía superávit el PJ, sí. También deben devolverlo y rendir cuenta de cuánto gastaron en esta campaña, que no metieron ningún concejal. Gracias por venir, Socorro, como siempre. De nada. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando con el diputado José Gaufín de la realidad del PRO después de las dos elecciones magras que ha tenido tanto en Salta como en la capital federal, y vamos a empezar a hablar de algunos temas relacionados con la justicia. Ya volvemos. Bueno, hemos estado hablando con el diputado provincial José Gaufín, referente del PRO, indudablemente, que ha tenido un traspié electoral como candidato a senador el domingo 11 de mayo, y hemos charlado de la realidad del PRO, de dónde ha quedado parado, sobre todo después de lo que ocurrió justamente una semana después, el domingo pasado, en la capital federal. Vamos a hablar del PRO. Y le vamos a preguntar también al diputado José Gaufín respecto de esta polémica que hay con la continuidad de Pablo López Viñal como miembro de la Corte de Justicia de Salta, que está generando, digamos, posiciones como muy contrapuestas. Así que de este tema hemos hablado con él en la radio, en Profesional, y hemos traído la nota para compartirla con ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero queríamos escuchar tu posición respecto de esto que pasó el domingo en Buenos Aires. ¿Cómo has visto esto? Sin duda que es una derrota enorme, digamos, ¿no? Hay que tomarlo en términos de derrota, porque si había un bastión inexpugnable del PRO en Argentina, era la ciudad de Buenos Aires, donde nació el PRO, donde se hizo fuerte, donde gobernó ininterrumpidamente durante prácticamente 20 años, con la gestión de Mauricio Macri, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y ahora la de Jorge Macri. Era el bastión del PRO, y salir tercero sin duda que es una derrota enorme, hay que asumirlo así, no tiene otra media tinta, pero sí hay que también ser realista. Yo miraba los resultados, miraba las caras y veía, y con mucho dolor, digamos, que otra vez afloraron la cuestión de la interna partidaria, de la interna del PRO, que le hizo muchísimo mal la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ahí, en la televisión miraba la cara o a Patricia, ya ahora afiliada en La Libertad Avanza, festejando el triunfo de la libertad, miraba la cara de casi una sonrisa de alegría, porque esa es la realidad de Horacio Rodríguez Larreta, diciendo, festejando como si hubiera ganado, digamos, ¿no? Sí. Con 8 puntos, festejaba como si hubiera ganado, como diciendo, y yo creo que era, en definitiva, un triunfo, o él lo sentía como un triunfo, el de haber hecho que contribuyó a una derrota del PRO. Y por otro lado, la cara de Silvio Los Penato, con la de Mauricio Macri por detrás, digamos, el PRO eclosionado y dividido en tres, sin duda eso fue la realidad, digamos, ¿no? Dividido porque se fue gran parte a la Libertad Avanza con la figura de Patricia, dividido porque se fue Horacio y manteniendo una identidad partidaria con Silvia Los Penato, que no era la mejor candidata, pero que yo valoro enormemente su valentía para asumir semejante responsabilidad, y Mauricio Macri, que evidentemente yo debo reconocer que ha hecho una contribución enorme, y que creo que la historia le va a reconocer a Mauricio Macri la contribución que hizo y la importancia que tuvo durante la gestión de Javier Milei, ¿no? Porque es enorme la contribución que ha hecho sosteniendo el gobierno de Milei, con los votos importantísimos en la Cámara de Diputados, en la ley base, con una discusión muy seria y un aporte muy serio que llegó a una redacción final y un contenido final gracias al PRO,
sosteniendo los vetos a leyes que había impulsado el kirchnerismo, en definitiva, y que hacían comprometer de alguna manera la macro o el esfuerzo en la macro para frenar la inflación. Pero además con un costo político, ¿no? Enorme, porque, por ejemplo, enorme. El tema de, no sé, de los jubilados. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Es decir, con un costo político. Con un costo grande, político. ¿no? Mirando al país, digamos, ¿no? Concentrándose en ese país que todos queremos, digamos, que cambie definitivamente, que del PRO cambiamos, porque no hay matices diferentes entre el PRO, hay matices, digamos, pero sí el objetivo es el común, digamos, ¿no? El de frenar la inflación definitivamente y el de cambiar un país de alguna manera cooptado por una enorme cantidad de regulaciones. El ministro Sturzenegger había escrito todo eso para Patricia Bullrich, esa es la realidad, digamos, era parte del equipo de Patricia. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo, es cierto que hoy en día está depreciada la figura de Mauricio Macri, la derrota lo deprecia aún más, digamos, desde el punto de vista político, pero yo creo que al final los argentinos van a reconocer esa enorme contribución que ha hecho el PRO en el primer año de la gestión de Javier Milei, ¿no? Bueno, derrota es, claramente. Bueno, ¿qué crees que tiene que hacer el PRO a partir de ahora? ¿Cómo entender? Antes que nos vengamos a Salta con la cuestión. El PRO tiene que, digamos, sigue teniendo responsabilidad enorme hasta fin de año y a partir de ahí, en función de lo que finalmente se decida en las legislativas de mitad de año, va a seguir, seguramente si va solo, va a tener otro retroceso. Desde ya lo sabemos perfectamente. Si va solo a las legislativas nacionales, va a tener un nuevo retroceso porque pone una gran cantidad de bancas en la Cámara de Diputados en juego. Y va a tener otro retroceso, lo sabemos, pero creo que va a seguir jugando un rol importante. Los partidos que han logrado consolidarse, como el PJ o el radicalismo, bueno, se mantienen a lo largo del tiempo. El PRO tiene una responsabilidad todavía de gestión en la ciudad de Buenos Aires, la tiene en muchos lugares del interior, tiene dos gobernaciones como la de Entre Ríos y la de Chubut. El PRO va a seguir funcionando, no termina, pero sí tiene que hacer una autocrítica grande, sí tiene que haber un recambio importante de figura, por lo tanto creo que el PRO va a pasar tiempos difíciles, pero bueno, en política hay que mantener las convicciones, ¿no? Claro, porque digamos, se suele sentenciar como rápidamente después de una elección, ya está, esto está terminado, se suele hablar de muertos políticos y todo lo demás, y hemos visto a lo largo de la historia resucitar mucha gente, ¿no? Exactamente. Después de convertidos en cadáveres políticos los hemos visto resucitar, no sé, hablamos de Alberto Fernández como para la memoria corta, digamos, y de cómo terminó. ¿Qué crees que pasó en Salta con el tema del PRO? Digamos, ¿es un tema parecido o crees que hubo otros factores en Salta? No, en Salta tiene el problema el PRO de que primera vez que va solo a una elección prácticamente, porque prácticamente estábamos solos, no quiero desmerecer el aporte de la agrupación liberal, pero prácticamente estábamos solos, es la primera vez, por lo tanto ha tocado un piso, digamos, el 4%, podríamos decir que es un piso. El PRO tiene una deuda enorme con los salteños y no sé si los salteños están dispuestos a reconocer, digamos, a valorar nuevamente la gestión del PRO. Y la deuda es que también la interna, primero una interna provincial, llamémosle, luego la interna nacional, que se metió cuando disputaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también se metió en la provincia. El PRO está intervenido hace 5 años, no tiene vida partidaria, por lo tanto, tiene un problema de falta de liderazgo, de falta de revalorizar de dirimir los liderazgos, ¿no? Porque acá se juega siempre a los ungidos, digamos. Este es el ungido de tal, este es el ungido de tal, y no sirve eso, no sirve. Si no hay internas definitivamente, si no se convoca, el compromiso que había asumido Mauricio Macri cuando lo visitamos en noviembre junto con Agustina Álvarez, bueno, evidentemente no se puede mantener un PRO intervenido durante prácticamente 5 años. Claro, que esto te iba a preguntar, es muy difícil. Es dificilísimo porque digamos, dirigir desde Buenos Aires un partido en una provincia, además de que le quita autonomía, digamos, mirá lo que pasa con las intervenciones, mirá lo que ocurrió con el kirchnerismo, intervinieron el Partido Justicialista y terminaron en su peor derrota. No se dirime el liderazgo, ese es el problema, digamos. Por lo tanto, no hay forma de poder construir un proyecto político serio e importante para la provincia desde un partido intervenido.
yo no tengo ningún problema, pero la intervención no ha participado en las elecciones. Es decir, es un interventor administrativo, digamos, que carece totalmente de liderazgo político. Entonces, esto tiene que solucionarse definitivamente, y no tampoco sirve tener un partido que manejado desde las sombras, digamos, o desde una gerencia, digamos, ¿no? Como una gerencia. Entonces, el PRO, si no va a un proceso de regularización institucional a través de la convocatoria interna, ya sea con una lista única o con una interna, de definitiva, no tiene vida. Pero que legitime digamos, a las autoridades que sean electas. Indudablemente, ¿no? Sí. Porque si no, somos un partido de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, y eso no sirve. Bueno, José, en el caso de lo que ocurrió en la capital con el triunfo de La Libertad Avanza y un claro desconocimiento de quiénes eran los candidatos, digamos, es un fenómeno muy particular. Vos entendés que de lo que ocurrió en la capital, obviamente, tiene que ver con esto, digamos, que la gente votó a un sello. Bueno, a ver, Roque Cornejo me lo admitió a mí, que la gente había votado por Milei, lo mismo lo dijo en una entrevista a Pablo López, del Consejo Deliberante, que la gente votó por Milei. En ese sentido, ¿cómo lo ves vos esto? En ese sentido, fíjate vos que es claro, digamos, no solamente su publicidad eran los candidatos de Milei. O sea, está bien, está perfecto que lo hayan reconocido. Ellos pusieran a quien pusieran al payaso Chucky o con quien sea, ganaba la elección, digamos. Esta es la realidad, digamos. No había ninguna posibilidad de imponer un candidato a través, salvo Emilia Orozco, que tiene una entidad propia como candidata, que podía sumar más todavía por arriba de lo que le daba el sello de La Libertad Avanza. No hay otro candidato dentro, y claramente se votó al sello en Salta. Sí. Y claramente se nacionalizó, ¿no? Se repite el fenómeno. Fíjate vos lo que pasó en la elección anterior, cuando Emilia Orozco termina siendo diputada nacional. Unos meses antes no había logrado hacer piso para ser concejal. Exactamente. Ahí es la clara. Y unos meses después termina de diputada nacional. Sí, exactamente. No arrastrada por Milei, obviamente. Se alinean los astros, como se dice. Pero es sin duda que la potencia del presidente Milei hoy en día, en la valoración de la sociedad, es hacia el presidente Milei y hacia ese proyecto político, ¿no? Bueno, esto se proyecta octubre, que ya va a ser una elección nacional. Si lograron nacionalizar esto y lo proyectase hacia octubre, digamos, ¿qué perspectivas ves? ¿El PRO qué haría en el caso de las elecciones de octubre? No lo sé, la verdad que no lo sé. Depende también de esa regularización de la vida partidaria. No te podría contestar en este momento qué va a ser el PRO Salta en la elección de octubre. Hay que ver cómo se digiere a nivel nacional la derrota de Cava. Hay que ver qué es lo que va a hacer finalmente el PRO nacional, el PRO nacional, si decide ir solo en todo el país o decide terminar de conformar una alianza o no. Yo la verdad que no sé. También hay que ver cuál es la mirada de La Libertad Avanza, ¿no? Definitivamente La Libertad Avanza decidió ir solo y va a mantener esa postura sin duda. Políticamente se quiere fagocitar al PRO, esa es la realidad. Por lo tanto, no sé cuál es la decisión que va a tomar el PRO nacional, y en función de eso decidir qué se va a hacer acá en Salta, ¿no? Bueno, José, te llevo a un tema netamente de actualidad en Salta, que es la posible reelección del doctor Pablo López Viñal como miembro de la Corte de Justicia de Salta. ¿Qué opinión te merece esto? Ya hablo como diputado provincial, te estoy preguntando esto. Yo creo que Salta tiene un enorme problema, que es la pobreza de la calidad institucional. Es enorme la pobreza que tiene Salta en este sentido. Hay un libro muy premiado y que sus autores terminaron ganando el premio Nobel, donde dice que los países fracasan no por una falta de gestión, sino por la pobreza en la calidad institucional, por una baja calidad institucional. Salta tiene ese enorme problema. Uno advierte eso en todos los organismos, ¿no? En la integración del jury de enjuiciamiento, donde no está representada la oposición, en la integración del Consejo de la Magistratura, en los organismos de control, donde se designan a vocales que evidentemente son del oficialismo, o que se dibujan como opositores.
hay mucho, una Corte de Justicia que siempre ha sido permeable históricamente a las presiones del poder político de turno, digamos. Y este avance, esta nueva designación de un nuevo juez que en su momento fue propuesto por Juan Manuel Urtubey, llega a la Corte, era funcionario de Juan Manuel Urtubey, es otra vez lo mismo, digamos, ¿no? Sancionamos una Constitución que dice un determinado texto, donde se dice claramente de que los jueces tienen que durar 10 años y no pueden ser reelectos. Bueno, ahora queremos nombrar nuevamente a un juez de la Corte violando ese texto constitucional. Yo te aclaro que ya ocurrió lo mismo, ¿no? Con dos vocales de la Auditoría General de la provincia. Se sancionó la Constitución y los últimos dos vocales se los designaron con la ley anterior que responde a la Constitución anterior, es decir, sancionamos la Constitución y luego la designación de los vocales de la Auditoría General de la provincia fue igual que antes, digamos. Entonces, claramente, si no entendemos definitivamente de que la pobreza en la calidad institucional nos lleva a una provincia pobre y poco desarrollada, bueno, definitivamente no entendemos nada. Y esto tiene que asumirlo definitivamente el gobierno de la provincia. Tiene que entender que no se puede avanzar como ellos quieren, sino como la ley dice y la Constitución manda. Por lo tanto, a mí me parecería muy deplorable que, sin hacer una valoración de la persona, de que se insista una vez más violando el espíritu constitucional, ¿no? Bueno, José, te agradezco mucho haber venido como siempre. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. En cualquier momento. Bueno, queríamos hablar con el doctor Alejandro Saravia, es ex fiscal de la Corte de Justicia de Salta, y queríamos y nos interesaba mucho escuchar su opinión respecto de esta polémica que se ha generado sobre la posibilidad de que el doctor Pablo López Viñal pueda o no continuar como miembro de la Corte de Justicia. Así que vamos a requerir esta opinión porque en definitiva se ha empezado a hablar de inconstitucionalidad, en primer lugar, y se está también empezando a hablar de una suerte de ilegitimidad. Pero bueno, vamos a ver cómo ha visto hasta aquí lo que ha ocurrido Alejandro. Gracias por venir como siempre. No, al contrario, Indio, gracias a vos. Bueno, ¿cómo estás viendo esta discusión, debate, polémica? No sé qué tengo que decir. Sí, a ver, yo creo que aquí es sencilla la cosa. Hay que aplicar los principios generales. Los principios generales, en este caso, que son relativos a la aplicación de la ley en el tiempo. Y esta cuestión está contenida en el artículo 7º del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que dice, artículo que dice que las leyes se aplican a los 8 días, bueno, se aplican, las leyes tienen vigencia inmediata, después de su publicación, obviamente. Esta publicación lleva 8 días, así que las leyes se aplican a partir del momento de su vigencia, digamos. Bueno, sucede que hay cuestiones que perduran en el tiempo. Por ejemplo, la ley de un matrimonio. Un matrimonio es un contrato que obviamente transcurre en el tiempo. En ese transcurso puede cambiar la ley que lo rige. Por ejemplo, la ley originaria del matrimonio civil es la 2393 del año 1888. Es una de las 3 leyes laicas generada por el presidente Roca, cuestión que que produjo una enemistad con el Vaticano, por el cual lo echó al nuncio apostólico y rompió relaciones. Es la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil y la ley de educación pública, que la sancionan ya en tiempo de Juan de Selma, que era concuñado de Roca. Bueno, después, durante la gestión de Alfonsín, en la década del 80, se sanciona el divorcio. Los casamientos hechos antes de la ley del divorcio, obviamente, antes de la ley de divorcio, hasta el año 86 no se podía romper el vínculo.
A partir de ese, del 86, que se sanciona la ley de divorcio, se puede disolver el vínculo. Quiere decir que las leyes se aplican inmediatamente a los efectos no aún consumados o consumidos de una relación o situación jurídica. Uh-huh. Cuando en el año 21, ahora el 2021 se modifica la Constitución de la provincia, se establece en el artículo 156 que la duración del mandato, el acuerdo a los jueces de la Corte, es de 10 años y no pueden ser vueltos a postular o reelegidos o reinstalados en ese cargo. De tal modo que esa norma es una norma compleja con dos elementos. Uh-huh. Elemento de duración y el otro ingrediente, que es la imposibilidad de una nueva designación. Ahora, no es que juegue la mitad del artículo y no la otra mitad. De modo que al aplicarse inmediatamente los efectos de la norma a una relación, a una situación jurídica determinada, en este caso, el mandato de un juez de la Corte, se le aplica inmediatamente. Ahora, hay una cosa, Alejandro, aquí, porque lo que se discute es que el doctor Pablo López Viñal no cumplió 10 años, sino 6. Sí. Y que ya hay un antecedente, que es la actual presidenta de la Corte, la doctora Teresa Ovejero, que tiene, digamos, la misma situación, que tuvo 6 años y pudo seguir. Sí. Entonces aquí se habla de que como ya hay un antecedente, digamos, se podría volver a aplicar. Yo tengo, no sé, una frase que si en este caso se está violando la Constitución que se aprobó en el 2021, es decir, me están diciendo en términos criollos, como ya violamos la Constitución, ¿podemos seguirla violando? Claro. ¿Se puede aplicar esto? ¿Cómo es? Claro. No, a ver, el argumento ese me hace acordar a aquellos que dicen, y está medio embarazada. No, ¿está embarazada o no está embarazada? Claro, es decir, a ver, eso es medio disparatado el argumento ese. Si respecto de la doctora Ovejero no se cumplió la norma, la designación, si nos regimos por la interpretación que yo tengo, digamos, esa designación sería nula y la doctora Ovejero sería una funcionaria judicial de facto, cuyos actos son válidos hasta el momento que se la declara con funcionaria de facto. Yo creo que puede haber alguna interpretación interesante que pueda dar una solución más amigable, digamos. A ver, la quiero escuchar. Que sería prolongar el mandato hasta los 10 años, pero no un nuevo mandato, prolongar por aplicación vertical de la norma sancionada, que esos 6 años, que a esos 6 años se le suman los 4 hasta cumplir el mandato, de los 10 años, tal como dice la Constitución. Y que no pueda volver. Y no pueda volver, obviamente. A ver, yo creo que a la gente le falta imaginación, porque es una cosa que tan elemental, como decir, bueno, como lo que vos acabas de decir, que hay gente que dice que como ya hay un antecedente se lo puede volver a violar la ley. Eso falta de imaginación. Como o el decir, qué sé yo. Yo creo, insisto, en que hay una, de acuerdo a una interpretación ortodoxa, sin aplicar, digamos, o sin seguir la interpretación que yo acabo de hacer amigable, los mandatos esos están ya están vencidos, están caducos. Fíjate vos que podríamos estar frente a un grave conflicto en algún momento, por lo que me quedé pensando en lo que vos decías, que sería un mandato de facto de la doctora Teresa Ovejero. Lo mismo pasaría a ser el doctor López Viñal. Que ya dejó de ser juez, porque claro, el viernes pasado. Bueno, en caso que siga,
algún día alguien en algún conflicto, en algún fallo de la Corte, decir, pare que acá hay una Corte que no cumplió con la Constitución, con 2 miembros que están mal designados, por lo tanto lo hecho por la Corte es inválido. Es decir, estaríamos frente a un conflicto, digamos, de dimensiones mayúsculas. Pero desde ya, y habla rotundamente también de una inseguridad jurídica que se enemista notablemente con la supuesta tranquilidad que es necesaria para las inversiones en las provincias. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser cuidadosos. Lo que sucede que esta corte se dio por acumulación sucesiva de los mandatos de los 3 últimos gobernadores. Entonces cada uno metió su gente y después la gente se siguió acumulándose y tenemos una corte de 9 miembros. Un disparate. Sí. Un disparate. Me hace acordar a a ese sándwich de miga que empezó siendo de jamón y queso y ahora es una torta enorme. Bueno, algo que así. se le fue imposible de comer. Imposible, claro. Imposible de comer. Y que no se desarme si querés cortarlo porque son incómodos. Exactamente. Es decir, entonces, esto es medio endeble. Frente a casos serios que pueden ocurrir. ¿Cómo se sale de esto? Digamos, si el Senado esto le da acuerdo, listo, tema terminado. No, tema terminado relativamente, porque si le da acuerdo, entramos en este berenjenal, en este pantano jurídico que vos acabas de mencionar, que es se trataría de un tribunal que puede ser blanco de impugnaciones para cualquier que se sienta afectado por alguna sentencia de la Corte de Justicia. Entonces, no se termina sino más el asunto. Claro, esto no termina en que lo designen o lo designen. Exactamente, no termina ahí. Bueno, yo creo que habría que, digamos, como se dice, emprolijar la situación. Ahora, esto se solucionaba con una cosa que no está, y que en algunas oportunidades sí se han hecho, que son las cláusulas transitorias, como diciendo, los actuales mandatos tendrán estas características. Los de 6 completan 10, los de 6 no se lo tomará como mandato completo. Exactamente. Es decir, las cláusulas transitorias solucionan este problema. En este caso no hay. Las cláusulas transitorias solucionan ese problema y no son válidas las opiniones unipersonales de algún convencional constituyente que diga alguna cosa, porque no tiene el respaldo de todo el cuerpo. Tampoco es válido acudir al espíritu de la convención constituyente, al espíritu de la ley, porque me hace acordar un profesor, cuando yo estudiaba hace siglos, en Buenos Aires, que decía que apelar o recurrir al espíritu de la ley significaría que para interpretar una ley hay que llamar espiritistas. No, sí, claro, entonces sí. No. Es la letra de la ley y los principios generales. El principio general de la aplicación de la ley en el tiempo, insisto, está en el artículo 7º del Código Civil. Sí. Punto. Sí. Las leyes se aplican, punto. Y llevándolo esto a un terreno espiritista, si tenga como lo acabas de mencionar, tampoco estaría esto funcionando, porque me acuerdo que la gran discusión en aquel momento era limitar los mandatos. Es decir, cuando se hablaba de la reforma, ¿por qué quieren reformar la Constitución del 2021 para limitar los mandatos? Es lo primero que contestaban todos. Entonces estaríamos hasta fallando en eso. Y no solo en eso, sino que esa limitación de mandatos que se habría consagrado en esta reforma constitucional es el principio que es compatible con el sistema republicano de gobierno, porque el sistema republicano de gobierno se alimenta de alternancia, se alimenta de mandatos limitados, no se alimenta de la continuidad ad eternum de cualquier mandato. Entonces se combina, se conjuga con el artículo 1 de la Constitución Nacional. Pero además en Salta hemos atravesado por la gran discusión si teníamos jueces eternos o con mandatos limitados. Claro. Bueno, se optó por los mandatos limitados. Sí. Entonces, bueno, pero depende. O sea, sí, pero depende no. de la cara de quién. No, exacto. A ver, el asunto, como decía al comienzo, es sencillo. Hay que aplicar el principio general. Las leyes rigen a partir del momento de su sanción, punto. A menos que la propia ley establezca, una ley de orden público establezca alguna excepción. No tienen efecto retroactivo.
¿Qué es el efecto retroactivo? Aplicar una ley posterior a un hecho que ya está consumido o consumado, a un hecho ya pasado. Esa es la retroactividad. No es retroactivo cuando a un hecho, en este caso de larga duración como el matrimonio, no quiere decir que los matrimonios celebrados con anterioridad a la ley del divorcio no puedan ser sujetos con acuerdo de parte a ser roto, a producir un divorcio. Esto no. El efecto ese se produce a partir del momento de la sanción de la ley de divorcio. Dame tu opinión respecto del proceso de consultas o de abrir, digamos, la posibilidad de impugnaciones o de adhesiones a cada postulación que se haga para miembro de la Corte. Porque, en definitiva, si esto no es vinculante, son opiniones que van a llegar a los senadores, que son los que van a decidir por sí o por no, por un pliego que se mande, y esto es bueno que no sea vinculante. Esto tiene que ser solo una opinión y los senadores tienen que, digamos, tomar la determinación en base a sus, no sé, a sus opiniones, o cómo lo ves a esto. Yo respecto a eso soy crítico del sistema electoral y de la forma de elección y de la forma de actuación de los senadores. Porque yo lo que veo históricamente que los senadores provinciales no tienen independencia de criterio. Los senadores refrendan lo que les manda el Ejecutivo. Entonces, este tipo de cuestionamiento, si bien se lo hizo a partir del decreto 222 de Kirchner, de Néstor Kirchner, que acá también se lo aplica, esta consulta popular, qué sé yo. Yo creo que bastaría una sola crítica para quitarle legitimidad a la designación. Ahí juega el tema de la legitimidad. Bastaría para que un cargo que tiene que tener la autoridad de un juez de corte, bastaría una sola crítica para deslegitimarlo, para que los senadores vean esa crítica y no le presten acuerdo. Para eso están, para controlar las iniciativas, no para seguir racatando. De esta manera llegarían impolutos. Si ante solo una crítica se suspendiera la postulación, tendríamos jueces impolutos. Sí, serían personas ejemplares. Serían personas ejemplares. Para eso está la Corte de Justicia, para poner personas ejemplares. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y en algún momento veremos, y en algún momento tenemos que, en otra charla, pues no tengo más tiempo lamentablemente, veremos en cuánto se parece esto a lo del juez Lijo, en cuanto a lo que fueron impugnaciones y cómo terminó esto. Por ejemplo. Gracias por venir, Alejandro, como siempre. No, al contrario, gracias a vos. Nos reencontramos nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.